Hola, Dios les bendiga. ¿Qué dice la gente linda de Dios? Aquí estamos nuevamente con ustedes. Bueno, quiero pedir disculpas que el miércoles pasado no pude estar y tuvimos que proyectar un mensaje ya visto para cubrir el tiempo porque estábamos allí saliendo al aire. Estábamos en Mendoza, fuimos a hacer una visita a pastores y a predicar a los pastores y también predicar iglesias, y muchos se han incorporado a nuestra federación donde yo soy el presidente, así que fue un viaje muy lindo, muy bendecido por Dios, pero no me dio tiempo de llegar y preparar nada de la palabra de Dios. Ustedes saben que para que yo pueda salir al aire acá, tengo que saber lo que voy a decir, porque hay muchísimas personas que nos ven y acá la producción está muy atenta en que todo salga bien, tiene que salir todo bien, porque si por ahí me trabo y me pierdo, me hacen grabar de nuevo, así que tiene que salir bien. De paso, le mandamos un gran saludo de toda nuestra producción a los hermanos de Mendoza que nos ven. Sabíamos que nos veían de Mendoza, pero no tantos. Estuve allí y en una reunión de domingo a la mañana, muchos levantaron la mano que nos ven por este programa. Bueno, agradecemos a Dios por todos ustedes y a ustedes que nos escuchan y pueden creer en la palabra de Dios que le transmitimos. Yo creo que es el mejor tiempo. Es el mejor momento que uno puede pasar oyendo lo que Dios quiere decirnos. Así que un gran abrazo para los hermanos que nos ven desde Mendoza. Un abrazo muy grande al pastor Daniel Orozco de la iglesia allí en Capital. También el pastor de San Martín, el hermano Manuel, el hermano Guillermo, que está por allí también en Mendoza, tantos pastores, tantos amigos. Un abrazo grande, grande, hermano Trivela, un abrazo grande a su esposa, a todos ustedes. Y también a todos los demás que nos ven, los que están cerca, los que están lejos, la iglesia de La Boca y hacia afuera, las provincias, los países limítrofes, los países que están más lejos, hermanos que nos ven de Francia, de Italia, de España, de Estados Unidos, también de Chile, de Perú, algunos de Paraguay que nos están viendo ahora también. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Estamos retomando entonces lo que la semana pasada habíamos comenzado a ver, una serie de temas sobre la iglesia y la historia. Cuando digo la historia, no es la historia de la iglesia, sino también la historia secular a la iglesia, que pasan, van a pasar y pasaron tantas cosas en la historia, ¿no? Este es el mensaje número 3, si mal no recuerdo. Ya hemos visto el comienzo de la iglesia en mensajes un poquito más para atrás, el comienzo de la iglesia con Jesús y los apóstoles. Hemos visto también la primera estructura de la iglesia primitiva por causa del crecimiento numérico de los discípulos, ¿se acuerdan? Que había apóstoles, pastores, evangelistas que evangelizaban por las casas, en los mismos templos, ancianos que estaban en los pueblos, en las ciudades, y obispos que supervisaban la obra del Señor. Todos un gran equipo, una sola iglesia, qué maravilloso. Y crecía el número de los seguidores e imitadores de Jesús sobre la tierra. Y también vimos que luego vinieron las intervenciones de los gobiernos de los distintos países y metieron a la iglesia dentro del rubro de religión.
La Iglesia de Jesucristo no es una religión, es un organismo, porque en ella está el Espíritu de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero las instituciones gubernamentales de los distintos países y de acuerdo a las distintas culturas, metieron a la Iglesia en el rubro de religiones y fueron priorizados por las culturas de los pueblos, las distintas organizaciones, denominaciones que nacieron allí y partieron a la Iglesia en 1000 pedazos, inclusive trajeron varios problemas, que enseguida con la ayuda de Dios lo vamos a ver, porque allí aparecieron católicos, aparecieron protestantes, judíos, mahometanos, budistas, evangélicos, presbiterianos, y podemos hacer una lista de tantos rubros que aparecieron allí, distintas denominaciones, organizaciones y religiones, manifestando que cada una de alguna manera seguían a Dios, pero las doctrinas no eran las mismas, las estructuras no eran las mismas, las prácticas no eran las mismas. Entonces cayó un problema con todas las diferentes interpretaciones bíblicas que habían aparecido, con diferentes estructuras y directivos, métodos, sistemas, dogmas y lo que usted le quiera llamar. Esto hizo que las personas tomaran una decisión y eligieran su propia religión. Por eso hoy en día las personas dicen, yo tengo mi religión. Cada uno eligió su religión y por otro lado formaron y armaron una gran confusión porque en los distintos países, las distintas culturas, las distintas personas dicen, ¿cuál es la verdad? Todos hablan de Dios, pero no son iguales. Las religiones son distintas y esto ha traído una gran confusión en el día de hoy. Lo que comenzó en unidad, lo que comenzó bien, bajo la directiva y la unción de Dios y del Espíritu Santo, lo que comenzó en la unidad de los apóstoles, lo que comenzó en el crecimiento de unidad, armonía, sentimiento, pensamiento, los pueblos, los hombres, los gobiernos, y en una manito que le dio Satanás, desvirtuaron aquella unidad, aquella primera iglesia creada por el Señor Jesucristo, fue desvirtuada por las distintas interpretaciones de las personas mirando la Biblia o otros libros, y luego no vamos a entrar en detalle porque esto es muy profundo, muy grande. Aparecieron ángeles según algunos, otros recibieron revelaciones y todo sirvió para división. Pero la iglesia de Jesús, hermanos y amigos que nos ven, está edificada. Escuche bien, lo voy a repetir. La iglesia de Jesús está edificada sobre la base que no cambia. La revelación del Espíritu Santo mostrando que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Que no hay otra salvación fuera de Él. Que Él fue el enviado de Dios, el creador del universo, creado desde la morada celestial de Dios a la tierra, para rescatar a los hombres, a las mujeres, a los niños, perdidos en sus razonamientos y en sus creencias raras y torcidas. Jesucristo vino desde el cielo para volver a unificar, para volver a rescatar lo que se había perdido. No está edificada la iglesia de Jesucristo en una religión, no está edificada en una denominación, no está edificada en una organización hecha por los hombres, ni ningún sistema que hayan creado los hombres a través de su mente, de su pensamiento o de su ideal que han creado.
La iglesia de Jesucristo no está formada, fundamentada en estas cosas. El Señor dijo esto, y ahora lo vamos a leer, en San Mateo capítulo 16, versículo 15. San Mateo capítulo 16, versículo 15, en adelante hasta el 18, dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice una pregunta al Señor Jesucristo. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Aquí está el secreto. Porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Allí Simón, Simón que significa junco, algo que se quiebra con el viento. Dios le cambia el nombre y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es el mismo Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está clarísimo allí. El Señor dice, ¿quién piensan ustedes que soy yo? El mundo piensa tantas cosas, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué buscaba Jesús? Buscaba la revelación del Espíritu Santo en las personas. Porque si Dios no te revela, si Dios no te convence de pecado, si Dios no te convence de justicia, si Dios no te convence de juicio, y si no te revela Jesús, estás en tus propios pecados, en tus propios pensamientos. Y podés estar en la mejor religión que hayan creado los hombres, que no vas a poder ser salvo ni llegar al Padre por ella. Solamente por esta revelación. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese hombre era un pescador, un trabajador del vulgo. ¿Cómo supo Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Creador del universo, el Dios que nunca muere y que siempre vive, el eterno, el maravilloso Dios? ¿Cómo lo sabía? Solamente por una revelación del Espíritu. Y el Señor Jesús enseguida se dio cuenta y dijo, bienaventurado eres, feliz tenés que ser, dichoso eres, porque esta revelación que tienes de mí no te la dio ninguna mente humana, ninguna capacidad humana, no te la dio sangre y carne, que es los elementos que tiene el ser humano en su cuerpo, sino que te la dio mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Sobre esta revelación, sobre esta revelación de que los hombres sepan que yo soy el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia. Usó la palabra roca el Señor, porque ya sabían allí los hombres que la edificación de las viviendas, de los edificios, tenían que ser sobre terreno sólido. Cuando edifican, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, cuando hacen los pilotines esos para hacer unos edificios terriblemente altos, comienzan a hacer unos agujeros en la tierra con unas maquinarias que van perforando, hasta que el hierro de la máquina pega contra algo duro. ¡Tuc! ¡Tuc! Y no puede seguir. Eso le llaman aquí tosca. Es la tosca, es la parte, es una capa allí debajo de la tierra que pisamos. Hay capas y esa capa dura le llaman piedra, tosca. Y sobre esa tosca levantan los pilates o las columnas, donde después van los edificios apoyados sobre esta columna, porque allí el edificio está bien firme, no va a caer por más que le hagan pisos arriba, porque está apoyado, afirmado sobre la roca. Por eso Jesús
dijo, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Porque los edificios que están edificados sobre roca, no sobre arena que se tumban con el viento y los terremotos, sino que están sobre la roca. Mire, acabo de venir de Mendoza. En Mendoza hacen los edificios y cuando llegan abajo, allí en el cimiento, cuando llegan a la tosca, le ponen a los edificios enormes ruedas de acero en los pilotes. Están apoyados sobre la roca y unas ruedas de acero enormes, cosa que cuando hay terremotos en esa zona, el edificio se pueda mover, pero no se cae. Se mueve con el movimiento, pero no se cae, porque camina, está firmado sobre la roca. Fíjese si el Señor Jesús no sabía lo que hacía. Nuestro propio edificio aquí en La Boca. Nosotros estamos sobre un terreno, ahora ya se ha seguido edificando y el río lo tenemos lejos, como a 600 metros de aquí, hay una parte más lejos que otra. Este terreno ha sido rellenado, ha sido ganado por el río. Los hombres fueron tirando tierra, arena, tierra y fueron corriendo el río para allá. Y nuestro edificio está edificado sobre este terreno. Pero es impresionante cómo está en la construcción. Nuestro edificio tiene columnas cada 5 metros. Columnas que sostienen la losa del primer piso y columnas que siguen para el primer piso, pero para abajo, esas columnas están apoyadas en unos pozos romanos que le llaman los arquitectos. Eso va 9 metros de profundidad, apoyados en esa tosca, en esa piedra ahí, apoyado ahí el edificio. Eso está hecho con piedra, con acero, con cemento. 9 metros, ese pozo lleno, es una columna enorme, son enormes columnas, cada 5 metros una de esas. Y después, a la altura debajo del piso, todo un encadenado que se repite a la altura del techo. Es como si es una gran estructura apoyada sobre una roca allí debajo de la tierra. Por eso no se cae, por eso está tan firme. A nuestro edificio, cuando recién vinimos acá con mi esposa, los vecinos le llamaban la casa grande, porque tiene 12 por 40 de fondo y después para arriba tiene 2 pisos y terraza y otra edificación arriba. Es impresionante. ¿Cómo lo hicieron? Apoyándolo en la roca. Por eso el Señor Jesús dijo, mi edificio, el edificio espiritual, la iglesia que yo voy a edificar, la apoyaré sobre la roca, sobre esta revelación de que yo soy Cristo, el enviado de Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué maravilloso, ¿no? Esto es tremendo, hermano, porque el Espíritu Santo revela y escoge a las personas que están con un corazón abierto para revelarles a Jesús. Esto hasta el día de hoy, desde aquel día que le dijo a Pedro sobre esta revelación, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, hasta el día de hoy, no importa dónde estén las personas, pero todas aquellas personas que tienen esta revelación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, estas personas pertenecen al edificio espiritual, a la iglesia espiritual del Señor Jesús. Y el Señor Jesús reiteradas veces dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es decir, la gente del mundo dice, claro, la gente religiosa va a la iglesia. Entonces, bueno, hay que dejarlos que tengan su religión. Y la gente que busca a Dios en una religión, ¿creen que yendo a la religión van a llegar a Dios? No, a Dios le llegamos por la revelación
o no le llegamos, hermanos. No hay camino. Mire, en San Juan, capítulo 6, versículo 44, y también el versículo 65, el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y el 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, se vuelve a repetir esto que dijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Padre elige los que han de ser suyos. No somos nosotros los que elegimos a Dios. Él nos elige a nosotros. Por eso hay tanta gente que no conoce a Dios, no cree en Dios y se han rebelado contra Dios. Y por ese corazón de piedra endurecido, el Espíritu Santo no les ha revelado a Cristo y así morirán y así irán con todos sus pecados al infierno un día. ¿Por qué? Porque no han tenido la revelación. Ahora, usted me dice, pero entonces Dios tiene predilectos. Entonces esto no es justo. No, mi estimado hermano y amigo. La misma Biblia dice, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Él sabe quién cree y quién no cree. Él sabe quién tiene un corazón que busca a Dios y quién no lo tiene. Él sabe quién es la persona que orgullosamente dice, yo voy a elegir mi religión y no aquel que dice, Señor, si estoy equivocado, guíame a la verdad. Quiero conocerte de verdad. Entonces, como Dios sabe nuestro interior y nuestros pensamientos, Él sabe a quién se le revela. No se confunda. No es su sabiduría la que va a compungir a Dios. Es Dios el que conoce nuestros corazones y el que decide quién ha de tener la revelación o no. Si no, mire, ¿por qué las personas no pueden creer en Jesús y muy especialmente que Él es el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué? Sencillo, mire. Vamos a mirar en la palabra de Dios cómo veían las personas cuando aparecía Jesús y hablaba. A ver qué pensaban ellos. Vamos a ir a San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 42. Miren lo que dice acá. Decían, versículo 42 del capítulo 6, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Miren lo que pensaba la gente. ¿Cómo? Él dice que vino del cielo, pero este no es el hijo del carpintero. ¿No es el hijo de José el carpintero que lo conocemos bien? ¿No es el hijo de María, la fornicaria? Porque le decían a Jesús, tú eres hijo de fornicación. Como ella quedó embarazada del Espíritu Santo, creían que se había acostado con José antes de llegar al matrimonio. Y entonces la llamaban fornicaria, porque si a Jesús le decían hijo de fornicación, la que le dio a luz fue María, la fornicaria fue María. Este no es el hijo de José el carpintero que la madre lo tuvo de soltera. No es este. Eso era lo que pensaban, ¿no? Todavía muchos lo están pensando, porque no creen, no tienen la revelación, solamente tienen la inteligencia satánica de este mundo y muy corta la vista para poder ver más allá en el reino de Dios. Las personas lo veían como si fuera el hijo del carpintero, pero no como el hijo de Dios, o el hijo de María, no por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ven hoy? Bueno, algunos lo ven como un mártir. Pobrecito Jesús, ¿cómo sufrió? Mire cómo lo mataron estos perros sinvergüenzas. Quiero decirle que Jesús vino por nuestros pecados, si no, no hubiera venido.
la culpa de que Él haya venido a morir es por nosotros. No es que es un mártir, es el amor por nosotros que lo hizo venir. Otros lo ven como un revolucionario religioso. Cuando Jesús hablaba le rompía todas las religiones. Claro, andaban todos que lo querían matar porque les revolvía todas las religiones. Entonces dice, él sí que era un buen religioso, nada que ver. Los espiritistas dicen que fue el primer espiritista, el primer vidente, porque él sabía dónde estaban los peces, los veía cuando nadie los podía ver. Entonces él era el primer espiritista. Los curanderos dicen, Jesús fue un buen curandero, curaba las enfermedades, tenía el don de curar. Nadie lo ve como el Hijo de Dios. La gran mayoría todavía se confunde. Otros dicen que murió. No, dicen, no murió nada. Estaba medio moribundo, pero lo bajaron de la cruz, lo sanaron los apóstoles, se escapó de Herodes, se casó, tuvo hijos. Eso es lo que están diciendo y hasta películas han hecho. Una aberración de la verdad de Dios. No se dan cuenta los hombres que cuanto más niegan a Jesús, más pronto se irán al infierno. Porque le están haciendo caso a la mentira del diablo antes que la verdad de Dios. Otros lo conocen por la historia bíblica y dicen, sí, yo creo en lo que él dice, en cómo vivió, pero todavía no le conocen. Son muy pocos los que tienen esta revelación en el alma y en el espíritu de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios es el creador del universo y de usted mismo? ¿O usted cree que hay un Dios por ahí en algún lado y que Jesús es uno de los hijos de Dios? Tenga cuidado, busque a Dios para que Él le revele la verdad. A esta revelación, la Biblia también le llama un encuentro con Dios. Esto es lo que los predicadores, los evangelistas dicen, prepárate para tener un encuentro con Dios. Esto es cuando uno busca a Dios y Dios trae la revelación. A esto le llamamos un encuentro con Dios. En el Antiguo Testamento, cuando usted mira a los grandes hombres de Dios, todos necesitaron esta revelación. Necesitaron este encuentro con Dios. Moisés, por ejemplo, el gran Moisés. Él había sido criado entre los hebreos, pero también allí en la casa del faraón, porque lo rescataron del río, su mamá lo había escondido para que no lo mataran y la hija del faraón lo tomó como suyo y fue formado allí en las religiones de los que lo tomaron allí del faraón, de los egipcios, pero él en su corazón era hebreo de corazón. Conocía las enseñanzas del Dios de los hebreos. Sin embargo, estaba allí en una otra religión pagana. ¿Qué fue lo que necesitó? Un encuentro con Dios. Los que han leído la Biblia saben de la zarza, de cómo Dios se le apareció, de cómo le llamó, de cómo le habló y cómo se le reveló a él. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de tus padres, a otros antes que él que se le había revelado. Lo mismo similar pudo experimentar Jeremías. Si Jeremías no hubiera tenido un encuentro con el Señor, no hubiera soportado su ministerio en un tiempo tan difícil. Isaías tuvo la revelación con Dios cuando vio en el templo las faldas de Dios sentado en su trono y oyó a Dios que hablaba. Y él pudo decir, envíame a mí, Señor, heme aquí, envíame a mí, quiero servirte. Estas experiencias, hermanos, son encuentros con Dios. Son revelaciones tal como la que tuvo Pedro, que pudo ver, vislumbrar que Jesús era el Cristo. El mismo apóstol San Pablo, que luego en el Nuevo Testamento fue por el cual los que no somos judíos hemos creído, porque él salió
con el mensaje de Dios de Jerusalén para poder ir por todo el mundo a predicar a otros. Él era un religioso por excelencia, creado con el religioso más importante de aquel tiempo que se llamó Gamaliel. Él mismo lo dice. Pero cuando tiene un encuentro, una revelación, una visión, la cual él, por todo su ministerio, se cansó de decir, no fui rebelde a la visión celestial. Y mis hermanos, los que hemos tenido esta revelación no podemos ser rebeldes. Los que hemos tenido la revelación en el alma de que Jesús es el Cristo, estamos en la misma situación de Moisés, Jeremías, Isaías, Pablo, porque sabemos en quién hemos creído. Él nos ha revelado este maravilloso Jesús en nuestra alma. Lo mismo pasó con nosotros. Antes no queríamos saber nada, como Pablo. No queríamos saber nada con la iglesia, y menos con los evangélicos. Hasta que un día, sin saber, en un momento, no sabemos cómo, cuándo, pero comenzamos a creer, comenzamos a entender, comenzamos a oír la palabra de Dios y a entender. Y nos comenzamos a maravillar de las cosas que oíamos porque entendíamos. Sin embargo, antes oíamos la misma palabra y no la entendíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos la revelación donde está fundamentada la iglesia de Jesucristo. Es si el Espíritu Santo no te revela, verá, es como el que no ve. Dice la Biblia, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto es probablemente lo que pasa en los días de hoy todavía. Tercer punto, y para concluir, tenemos que decir entonces que llegamos a la conclusión que Dios sigue siendo el que elige a los suyos. Nosotros podemos elegir la religión que querramos. Usted puede ir a la religión que mejor le guste. Podemos elegir el sistema y la denominación que mejor nos quede o nos parezca que es la mejor. Podemos practicar los oficios y los sacrificios y los dogmas o las costumbres de la religión que sea. Pero el conocimiento de Jesús es por la revelación del Espíritu Santo. No es por ninguna religión, no es por ningún esfuerzo mental, no es por ninguna práctica de hombre, ya sea de sacrificio o promesas de hombre. Esto no conmueve el corazón de Dios. Jesús murió por ti y por mí. Y esto es lo que lo conmueve a Dios. El que acepta el sacrificio de su Hijo, éste será salvo. En San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Aquí va a decir el Señor en qué consiste la vida eterna. No es a través de una religión, no es a través de un dogma o de un servicio de hombre. Dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hay muchas congregaciones que en lugar de parecerse a un edificio espiritual de Dios, bien coordinado, edificado en las doctrinas de los apóstoles y en la revelación de Jesús, parecen un montón de elementos de construcción o un montón de materiales amontonados ahí, como si fueran ladrillo, arena, cemento, cal, hierro, todo amontonado. No tiene forma de un edificio. Están los elementos, los materiales, pero no tiene forma. Y cuando alguien quiere edificar con esos elementos un edificio para llamarle iglesia y lo edifican los hombres, en la primera tormenta que viene se cae todo, porque no está edificado sobre la roca. Y esto es tal vez, si Dios así nos permite, lo que vamos a hablar la semana que viene. ¿Dónde está usted
¿En qué congregación está? ¿En la congregación que levantó Jesús? ¿Que está levantando y edificando Jesús? ¿O está en alguna congregación donde no sabe qué hacer ni cómo servir a Dios, que no se siente ni tranquilo por sus propios errores, pecados, ignorancia? Pareciera como si estuviera en un lugar donde no tiene parte, no se siente parte. Va, escucha un mensaje y sale de allí y su vida sigue insatisfecha. Es porque usted pertenece a una gran pila, está en el montón de los elementos que pueden ser usados para edificar, pero no hay quien la edifique. Recuerde estas palabras: yo edificaré mi iglesia. Es Jesús, no el hombre. Yo edificaré mi iglesia y sobre esta roca la voy a edificar. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué maravilla, hermanos. Tenemos que terminar. Primero, tenemos que ser edificados por Jesús. Segundo, necesitamos la revelación del Espíritu Santo para conocer que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tercero, tenemos que entender que si no tenemos forma, si no tenemos paz, si nuestra vida parece que es fluctuante y no permanece firme en la congregación donde estamos, es que estamos edificados sobre bases humanas. Si usted no está feliz donde está, algo le está faltando. Se llama Jesús, se llama Espíritu Santo, se llama el Padre, que lo quiere llevar a Jesús y usted solamente está yendo a una religión. Necesitamos que Él nos guíe, necesitamos que Él nos enseñe, necesitamos que Él nos edifique. Aleluya. No son proyectos de hombres, son proyectos de Dios. Y lo que comienza en Dios, termina en Dios. Si usted está mirándome por primera vez y está pensando en todo lo que hemos dicho, y usted dice: me parece, pastor, que yo nunca recibí a Jesús, que yo nunca tuve esta revelación, la quiero tener. Bueno, si la quieres tener, tienes que decírselo a Él. Así como lo estás pensando de todo lo que yo te dije. Habla con Él. Dile que el Espíritu Santo te revele a Jesús. Y después de la revelación, tu vida cambiará. Ya no tendrás temor, sino que tendrás paz. Ya no tendrás duda, sino que tendrás fe. Ya no tendrás esa inquietud de no saber qué hacer, porque el amor de Dios te va a llenar. Repite conmigo si quieres recibir a Jesús. Hablemos con el Padre. Padre que estás en los cielos, te pido en esta hora que Jesús entre en mi corazón. Tráeme la revelación por tu Espíritu Santo. Yo quiero recibir a Jesús y quiero que Él sea el dueño de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi voluntad. Sea hecha tu voluntad en mi vida. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia, y enséñame, Señor. Recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo, desde ahora y para siempre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén, amén y amén.
Dios le bendiga mucho. Cuando salga de delante de este receptor, va a una habitación, cierra la puerta atrás de usted y hable con Dios. Dígale que quiere y desea una revelación del Cristo de la gloria. Y Dios se las dará. Dios le bendiga. Recuerde que estamos aquí por este mismo canal los domingos y los miércoles a las 9 de la noche. Y a la iglesia de Jesús, al pueblo de Dios, a los pastores, apóstoles que me miran, les mando un gran abrazo de toda nuestra producción y oramos por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Si hay enfermos, sánalos en esta hora por el Espíritu de Dios. Obra milagros, señales y prodigios. Y sobre todo, Señor, que podamos volver a la fuente, que es la revelación de tu Espíritu, para que todas las cosas sean hechas de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.